de saludarlos. Bienvenidos a una entrevista especial con el presidente de Empresa Portuaria Chacabuco, Enrique Runín. Un gusto de saludarte, Enrique. Y bueno, veo que tenemos bastantes novedades. Estuviste ahí en Seatrade, fin de temporada de crucero, el embarque más grande de la historia en tu puerto. Y no sé si siguen las negociaciones que tú ya habías dicho en una entrevista anterior con otros puertos de la región austral para unir fuerzas y hacer un sistema más coherente con esa zona. Así que muy bienvenido, Enrique. Muchas gracias a ti, Leo. Todo lo contrario, gracias a ti por el contacto, por la oportunidad de poder explicar lo que estamos haciendo, nuestros desafíos, lo que hemos hecho aquí en la región de Aysén en materia portuaria. Así que, bueno, feliz de estar nuevamente en las pantallas junto a ti, pues, Atilio, a tu disposición. Bueno, partamos por Citrate porque me llegaron estas fotos que nos enviaste y que fueron bien bonitas porque estaba toda la comunidad nacional ahí en la Feria de Cruceros de Miami y es interesante estar ahí porque uno percibe el mercado mundial y lo que podría pasar con Chile y con cada uno de los puertos. Cuéntanos un poco de esta visita a Miami. Claro, por supuesto. Mira, bueno, la visita, como ya ocurrió hace los últimos, diría, 10 años atrás, con la salvedad de la pandemia en un par de años que no se realizó la feria. Estuvo organizada por Cernatur Nacional. Cernatur se encarga de hacer todo el proceso de contratación de un stand en que la imagen de Chile es resaltada dentro del resto de los países que estamos participando en esta feria. Es el acto, el evento más grande a nivel mundial. Se concentra acá en Estados Unidos, donde las líneas que operan la mayor cantidad de barcos y los barcos más grandes tienen su casa matriz, de tal manera que es una oportunidad para que los países podamos mostrar al resto del mundo y a las líneas de crucero las posibilidades, los atractivos que ofrecemos. En esta oportunidad concurrimos a misión en donde participaron diferentes gentes de Chile, operadores turísticos, algunos municipios, y en forma destacada la Corporación de Puertos del Cono Sur, organización a la cual nosotros pertenecemos desde su fundación. Y la verdad las cosas que fue bastante positiva. Luego de unos años de receso, producto de la pandemia, en que la feria prácticamente se suspendió, en algunas cosas se hicieron vía online. Se retoma este año con mucha fuerza el trabajo de esta convención que se realiza por más de 25 años en Florida, en esta ocasión en Fort Lauderdale. Y participamos, como decía, como corporación en una serie de actividades principalmente centradas en reuniones con las principales líneas de cruceros del mundo. Perdón, y Eh, y pri- ahí tú, sí, tú vas a reunión y te encuentras directamente con los operadores mundiales. exactamente. Y como es una feria importante, asisten las empresas de cruceros más grandes, los conglomerados más grandes del mundo, como el grupo Carnival con su grupo América y Europa, el grupo Royal Caribbean, que es otro conglomerado grande que opera en el mundo, el grupo Villan, que es también importante y que tiene mucha presencia, en particular aquí en Chacabuco, y también la línea europea que ha estado entrando ya últimamente, la MSC, en materia de cruceros también en Sudamérica. Así que uno tiene la posibilidad ahí, Atilio, de conectarse y hablar directamente con los ejecutivos que tienen que ver con los puertos, ejecutivos distintos que tienen que ver con los itinerarios, con los servicios en tierra, etcétera, y poder ofrecer no solamente el puerto, sino que ofrecer el destino. Lo que ellos andan buscando son lugares que a su vez ellos pueden ofrecer a sus turistas como lugares atractivos, a sus potenciales clientes, para poder establecer recorridos en el sur de América. Oye, Específicamente ellos, nosotros, cuando sí, yo fui allá, ellos, por ejemplo, globalizan el destino, entonces hablan de la Patagonia y de repente esto es entre Valparaíso y Buenos Aires, que da la vuelta al buque, incluida la Antártida también, y
la región de Aysén, donde estás tú, ¿qué representa? ¿Qué atractivo es? ¿Cómo lo ven ellos? Desde el punto de vista del atractivo turístico, es un destino muy interesante para ello. La Patagonia, específicamente en el caso de Aysén, posee atractivos muy poco explorados, lugares muy poco contaminados, de tal manera que para los turistas que recorren el mundo es un lugar muy atractivo. Y ese atractivo, si tú lo juntas con un operador turístico que es capaz de aprovechar eso y transformarlo en un producto turístico, se produce entonces lo que el buque y lo que las naves andan buscando. Nosotros como región de Aysén poseemos muchos atractivos, aún muchos de ellos inexplorados, y la oportunidad que representa esta gran cantidad de buques que circula por Sudamérica y que no todos ingresan a Chacabuco, es una oportunidad que estamos intentando como región, no solo como puerto, sino que como región, involucrando a todos los actores públicos y privados, una oportunidad inmensa de poder convencerlo y decirle, mire, aquí Chacabuco tienes estos atractivos y tienes estas facilidades e instalaciones preparadas para que lleguen los buques. Y en este sentido, ahí el puerto Chacabuco, bueno, y tengo entendido que Puerto Cisne también, ¿los turistas pasan nomás o han iniciado excursiones por la región? Hacen excursiones. El operador turístico principal de Chile, que es la empresa DMC, que yo diría que representa más del 90% de los, o, digamos, abarca más del 90% de los tours que realiza la línea de crucero en Chile, tiene presencia en Aysén desde el año 1998 o 1997. En cierta forma, el operador es el que trajo las líneas de cruceros en conjunto con el puerto y la región, y desde esos años ya se empiezan a diseñar algunos recorridos específicos y concretos. Hoy día, aproximadamente, en caso de los buques más grandes que llegan a Chacabuco, 2.300, 2.500 pasajeros, más los tripulantes, aproximadamente el 50% de esos pasajeros son atendidos por este operador y le hace recorridos muy específicos, concretos, a la Reserva Río Simpson, a algunos lagos, lagunas, a la ciudad, etcétera, lugares cercanos del puerto, en los alrededores del puerto, que se pueden desarrollar en un periodo de 8 a 10 horas, que es lo que permanece el crucero en la bahía. Y el otro 50% baja sin un tour preestablecido, sin embargo, recibe, digamos, una oferta de servicio aquí mismo en Puerto Chacabuco, más en la cercanía, digamos, hacia Puerto Aysén y en los lugares más cercanos. Pero se hacen recorridos y se han desarrollado productos turísticos asociados muy interesantes y que están hoy día todavía en un nivel de desarrollo y de mejoramiento. ¿M? ¿Se ha Pero realizado sí se algún hace. cálculo económico del impacto que esto ha tenido en la región de Aysén? Y también dame las cifras de esta temporada de la cantidad regalada y aproximado número de visitantes. Sí, hace años atrás el Observatorio Turístico, un programa que tenía Cernatur, hizo una encuesta en varios puertos de Chile y en el caso de Chacabuco, y las cifras son bastante similares que otros puertos, en el caso de Chacabuco se hizo una estimación de que cada turista que baja gasta aproximadamente $82, Mm. de tal manera que si uno multiplica por la cantidad total de pasajeros que bajan, es una cantidad importante. Y lo interesante de eso, de ese gasto, es que se concentra no en algo muy específico, sino que un poco lo deja el taxista, otro el operador, el dueño de la empresa de buses, el artesano, el dueño del comercio, el mismo CONAF, que también ofrece una alternativa muy bonita aquí entre el Camino de Sencuyay, que es la Reserva Río Simpson, etcétera. Es bien distributivo, no es que sea uno Perdón, solo el que se recibe. reparte la torta. Se reparte la torta, Atilio, y eso es muy interesante de esta industria. Y bueno,
en ese sentido, el número de pasajeros, esta temporada nosotros recibimos como empresa 10 cruceros del orden de los 8.500 pasajeros. Aquí en Puerto Chacabuco existe un puerto privado al lado nuestro que recibe una cantidad similar, un poquito menor fue este año, pero en términos normales es 50%. También está repartida la torta ahí, Atilio, en términos del puerto, de tal manera que estamos hablando entre los 15.000, 16.000 pasajeros que se recibieron durante esta Oye, estoy temporada. calculando acá, sacando con mi lápiz, si tú dijiste $800 por pasajero y son 8.000, 80, eh, 80, 80, $82. 82, perdón, ya, tengo que sacarle un cero. Pero me da acá $160.000. ¿Estará Sí, bien? claro, sí, sí, 82 por, pongamos 16.000 esta temporada, no más, ¿Más? es $82 por 10. Claro, eso multiplicado por 2 porque eso solo en Porcha, pero Ya. el puerto amigo, digamos, competidor nuestro que está al lado, recibe una cantidad similar, así que estamos O sea, hablando pero la de, inyección es considerable para una región, tal vez es más de lo que llegan los turistas por tierra o por otra vía. es bastante importante dentro del concierto digamos, de todo el turismo en la región de Aysén, pero un dato importante, Atilio, esta cifra representa entre el 50 y el 60% de lo que había pre-pandemia. O sea, este año todavía no estamos recuperando los niveles pre-pandemia, de tal manera que en los próximos 2 años debiéramos llegar a los niveles en la bahía de Chacabuco del orden de los 25.000 o 30.000 pasajeros y de ahí, ahí empezar a crecer. Ahora, eso en Chacabuco. Lo que tú señalabas respecto de otros destinos es muy importante y quiero destacarlo. Nosotros estamos operando muelles estatales en el sector de Puerto Cisne, en general en el litoral norte de la región de Aysén, y en esos lugares estamos motivando líneas de crucero que operan buques más pequeños, de expedición, buques de lujo generalmente, de 200, 300, 400 pasajeros, que puedan llegar, por ejemplo, hasta Puerto Cisne y hacer un recorrido en la cercanía, cerca de los glaciares, cerca de las termas de Puyuhuapi, todo ese sector que es mundialmente conocido y que representa un atractivo importante. Y en el caso de esos buques, personas en general con mayor poder adquisitivo y con disposición a comprar paquetes turísticos más caros. A pesar de que son menos los pasajeros, son un pasajero en general de un perfil distinto, en términos promedio, gente más joven y que tiene disposición a pagar por conocer la naturaleza, lo prístino de los lugares que visitan y conocer también la tradición o las culturas, digamos, locales de los sectores tan bonitas y ricas que tenemos nosotros en la Patagonia aicenina. Oye, yo siempre cito cuando fui a Seatrade que nos explicaron que a Alaska llega el 5% de los cruceros del mundo, a toda América llega entre el 1 y 2, y Alaska es un destino muy similar al sur de Chile, la Antártida, Puerto William, y si nosotros recuperáramos un flujo de un 1%, ya estaríamos teniendo la misma cantidad que llega a toda América. En este sentido, se inauguró ahora un aeropuerto en Puerto William y empezó a tirar más turistas y más flujo hacia la Antártica, que ha beneficiado a todos los puertos de Chile, porque los buques vienen del norte y pasan por Arica, por Coquimbo, por Valparaíso, etcétera. ¿Cómo ves tú este nuevo tiraje y poder lograr esa meta de, en temporada contraria, asimilarnos a lo que es el destino Alaska? Claro, eso significaría un poco más que duplicar. Fíjate que las cifras que nos mostraban las líneas a nivel mundial, que Sudamérica hoy día está representando del orden de los 2,4%. Ya. Ahora, incluye Brasil, ¿ah? En ese tema, porque el recorrido Brasil-Argentina, que es un recorrido de 6, 7 días, que es un recorrido muy atractivo para un segmento importante de turistas, es muy grande. Se lleva una gran parte de ese 2,4. Y llegar al 5 o superar el 5 es un desafío tremendo. Tenemos, lo que tú acabas de decir, ahora ya están empezando a llegar cruceros a Puerto William, están llegando más cruceros a la Perdón, hay Antártida. ahora un aeropuerto ahí.
exactamente, sí, y además se hizo una construcción a nivel del puerto igual, de unos puntos de amarre que permiten hoy día recibir cruceros de líneas de crucero más exclusivas y que ya están llegando, más la extensión a la Antártida, que antiguamente, no sé, hace 10 años era una que otra nave de cierta línea, hoy día ya naves más grandes están acercándose a la Antártida, entonces el potencial que tenemos es tremendo y tenemos que explotarlo en forma muy inteligente, digamos. ¿Qué Nosotros, aparte pasa, ¿sí? Enrique? Porque siempre se da la cifra que Ushuaia mueve como 500 cruceros hacia la Antártida y en todo Chile movemos más de 400. ¿Podríamos asimilarnos a lo que es Ushuaia, tener este tiraje? ¿Se podrá lograr eso? Bueno, justamente lo que tú mencionas respecto al aeropuerto y lo que yo señalaba sobre las instalaciones portuarias que se están mejorando en Puerto William apuntan en ese sentido. Sabes que están hasta al frente de esas dos ciudades. Y yo pienso que como Chile tenemos una oportunidad y que hay que aprovecharla mejor. Existe el destino, existe el atractivo turístico, existe el interés por parte de los puertos de actividades relacionadas con el turístico y lo que nos falta es poder coordinarnos aún más, ofrecer en conjunto Chile completo como autoridades, digamos, portuarias y gobierno y entidades públicas, organismos privados, organizaciones privadas, agentes, etcétera, para seguir creciendo. Igual, independiente de ello, no hay que olvidar que el crucero muchas veces viene, como tú señalabas a la introducción de esta entrevista, a hacer el recorrido Valparaíso o San Antonio a Buenos Aires, recorrido de 14 días, entonces recorre ambos lados del cono sur. Y también aprovechando la cita de Seatrade en Fort Lauderdale, aprovechamos de juntarnos con los puertos argentinos para intentar también dar una muestra de que como cono sur estamos interesados en que las líneas de cruceros del mundo O mm, sea, hay que trabajar en vengan. complementariedad. De todas maneras, independiente que los puertos uno u otro podemos competir en algunas cosas, en esto tenemos que ir en conjunto porque la torta es muy grande y Sudamérica tiene muy poca participación aún en materia de turismo y cruceros internacionales. Bueno, mira, quería hacer una pausa para también abordar otros temas porque algo nos adelantaste tú en la última entrevista de que están haciendo un trabajo conjunto con Puerto Montt y con Punta Arenas. Esto tenía que ver con las concesiones, que a veces no hay la suficiente gravitación como para atraer a concesionarios privados. Y también quería que después me contaras también sobre este cargamento más grande de la historia que ustedes recibieron, porque eso tiene que ver con la economía local, con la minería. Así que mira, vamos a una pausa y volvemos con esas temáticas. Y continuamos aquí en Empresa Océano con Enrique Runín, que es el presidente de la empresa portuaria de Chacabuco, que tiene como principal Puerto Chacabuco en la región de Aysén. Y te quería llevar, Enrique, a que nos contaras más de esto que adelantaste en la última entrevista, que se está realizando un trabajo conjunto entre Puerto Chacabuco, Punta Arenas y también Puerto Montt. ¿Por Sí, qué ha surgido esta idea? mira, básicamente, Atilio, surge a partir de la identificación de factores comunes que tenemos las tres empresas, que yo diría que son cuatro. En primer lugar, ninguno de los tres puertos del sur está concesionado a privado, sino que operamos directamente la infraestructura. En segundo lugar,
¿Eso Las por tres qué, empresas, perdón, Enrique, perdón, a qué se debe eso a que no tienen el suficiente volumen como San Antonio o puertos de más arriba? básicamente eso. Yo viví un proceso de concesión completo en Porsche cuando fui gerente y a medias el segundo proceso, y lo que existe es poco interés, dado las pocas cargas y los pocos volúmenes que existen en general, digamos. Las economías todavía son pequeñas y requieren de un fuerte impulso estatal. La empresa privada, lógicamente, tiene que mirar la rentabilidad de los fondos que arriesga, y cuando no hay mucha carga y mucho movimiento, lógicamente no existe el interés. Entonces, Oye, ese es el primer adelantándome factor. un poco, pensando un Sí, poco, si la ley lo permitiera, ¿sería factible que un privado, no sé, los FONAPEN u otros grupos poderosos, pudieran licitar en conjunto los tres puertos? podría ser, pero yo diría que aún así el volumen es bajo. Específicamente en el caso de Puerto Chacabuco, la última concesión que se estaba promoviendo implicaba una inversión del orden de los 2,5 millones de dólares para arreglar solamente o invertir solamente lo que tiene que ver con la conectividad, y nada se solicitaba en relación con el muelle, los muelles, digamos, que le permiten las exportaciones de la región, la parte más productiva, de tal manera que Perdón, en este nosotros, momento el sí, largo del muelle máximo es como de 200 metros. ¿Cuánto no, es? es más Ah, chico. El muelle principal de Puerto Chacabuco mide 71 metros y tiene oh. un Dolphin a 40 metros que genera un frente de 114 metros. Ese es el frente de apoyo, digamos, ¿Y es qué puede equivalente perseguir buque de qué es Lora? hasta 190 metros. Ya. Y esa cantidad es poco, es muy poco para el sector exportador minero, para el sector exportador forestal, que te puedo explicar también más adelante qué es lo que se viene, y por lo tanto lo que ocurre es que mientras el muelle uno de Chacabuco no crezca, es difícil que los sectores exportadores puedan ver una alternativa buena como para incrementar, seguir explotando, o vengan otros inversionistas a hacer explotaciones importantes en materia maderera, minera, etcétera. A ver, perdón, déjame Sí, pensar, sí, detenerme ahí. Es decir, que al no tener la suficiente capacidad portuaria, se chanta, por decir una palabra vulgar, el crecimiento económico. así es, Atilio. O sea, eh, el buque hoy día, este embarque que tú me preguntabas, el más grande de la historia, la minera tiene que conseguir un buque que entre de no más de 190 metros del Lora y que ojalá esté vacío, digamos, porque además el calado también es una cosa limitante, aparte de la eslora, que es 9,6 metros, el calado que tenemos nosotros en el sitio U. Entonces, para una empresa que exporta niveles actualmente 60.000, 70.000 toneladas al año, eh, dentro de esas están las 20.000 estas que se exportaron en marzo, es cada vez más difícil encontrar un buque pequeño, ¿ah? Entre comillas, porque los buques están siendo, no solamente en términos de pasajeros, en términos de carga, ustedes saben, cada vez más grandes, y los buques pequeños están siendo cada vez menos. Por lo tanto, para una empresa exportadora de mineral o de madera, cada vez le resulta más complicado, más difícil encontrar y chartear una nave de estas características. Por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado, y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando respecto de la unión de los tres puertos del sur, es que es necesario efectuar una inversión importante para poder ofrecer al sector productivo un puerto de mayor tamaño. Entonces, la, el modelo, digamos, o el mecanismo de la concesión que se estaba llevando adelante no apuntaba a resolver ese problema. ¿M? Y por Oye, eso que tengo nosotros, entendido, algo me acuerdo que ese embarque más grande de la historia era de la compañía minera Pacífico Sur y el cargamento fue zinc. sí, Es decir, ahí hay sí, todo un potencial minero. sí, es el concentrado de zinc, efectivamente, de esa minera, que es una minera chilena, que está ubicada en el sector de Mañiguales, más o menos 120 kilómetros de Chacabuco.
Fue el embarque más grande, efectivamente, que se ha realizado en la historia de Puerto Chacabuco, un buque de 180 metros de eslora y que llegó vacío y se fue con un gran cargamento. Era Eh, como es 20.000 toneladas. ¿Cuánto era? 20.000 toneladas, 20.000 toneladas el embarque más grande. Y además, aparte del embarque más grande, la bodega que tenemos nosotros estaba a su plena capacidad. Esa es la capacidad máxima que puede recibir la bodega de Acción Mineral. De tal manera que, bueno, fue una cosa, un hito histórico para Puerto Chacabuco. Pero retomando la pregunta original, Atilio, respecto a lo que te estaba planteando de los aspectos comunes de las tres empresas del sur, el primer factor, que no estamos concesionados. Segundo factor, tenemos naves de conectividad. Y nosotros tenemos los roll-on-roll-off que circulan entre Puerto Montt y Natales, ¿cierto? Y Chacabuco. Tercer factor, tenemos cruceros turísticos internacionales. Y cuarto factor, los tres empresas administramos además otros muelles del Estado, que son nuestros muelles construidos por obras públicas en lugares un poco más aislados. De tal manera que estos factores nos hicieron Perdón, mirarnos, ¿cierto? aquí yo estoy Sí, mirando tu página y veo Cisnes, Melinca, Aguirre, Raúl Marín y Gala, que son lugares exactamente. como estaciones donde se transporta la gente y mercaderías locales, algo así. Sí, claro, esos son lugares, algunos dependientes del rubro pesquero, acuícola, turístico, en el caso de Raúl Marín, y algunos otros emprendimientos de otro tipo pequeño, digamos, y que son lugares en que ahora muy, digamos, aislados, poca población y que por lo mismo, ¿cierto? El Estado le extendió una mano y le construyó muelles, eh, digamos, para poder recibir buques de conectividad. Pero ese muelle alguien tiene que administrarlo. Y lógicamente ahí donde entramos nosotros como empresa portuaria del Estado en nuestro rol social para poder atender esas naves y dar el servicio que requiere la población para poder sobrevivir y en Oye, muchos casos, Enrique, digamos, me sacar algo imagino de yo negocio. haciendo una comparación, es algo así como el metro de Santiago en el sur, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Ahí lo que existe justo en forma coordinada, digamos, con los puertos, existe un sistema de transporte marítimo que es subsidiado por el Estado, de lo contrario no existiría, entre Chiloé y la región de los lagos y los lugares estos que tú has mencionado, eh, y que le permite a la gente poder abastecerse de lo que necesita para la vida diaria y poder sacar algunos productos que también en esos lugares existen. Y además sirve para apoyo a la gran industria acuícola, que en esa zona es bastante importante, de tal forma que nosotros, aparte de dar el servicio básico y de forma prioritaria a las naves de conectividad, también atendemos y aprovechamos la infraestructura para poder dar servicio a la industria acuícola que también las necesita en esos lugares. Oye, Así que industria bueno, estos acuícola factores, es la sí, segunda industria, tal vez, o tercera, no sé, más importante del país después de la minería. sí, Así que claro. ustedes están ahí contribuyendo y por lo que tú contabas, están haciendo soberanía. Bueno, ese es un punto común a los tres puertos. ¿Qué más que nos contabas? Bueno, la administración de los muelles de López, el rubro turismo de crucero, ¿Ya? nosotros como los tres puertos del sur tuvimos una presencia importante en la Seatrade, estábamos presentes y participábamos dentro del trabajo de promoción de manera importante, existía por parte de las líneas, están buscando lugares nuevos, Ujú. lugares distintos, y ahí estamos nosotros, no solamente Porcha, sino también en Portmón con algunos lugares como Chaitén u otros, y Punta Arena como Puerto William y otros. De tal manera que ese segmento del mercado eh, destinado a los cruceros más de lujo y despedidos. Y el otro, lo que te mencionaba respecto de que nosotros operamos naves de conectividad. O sea, aquí existen servicios marítimos de cabotaje que permite el abastecimiento de las regiones. Entonces, Perdón, esos Enrique, y factores, en este sí, sentido, sé que se han estado reuniendo los tres puertos. ¿A qué apuntan ustedes a hacer una petición al Estado, a hacer la presentación tal vez de una ley? ¿Cuál es el propósito y cuál es el camino? mira, el propósito final es mejorar las condiciones eh, para que el sistema logístico
y portuario de las tres regiones sirva en forma adecuada a las necesidades de las regiones que Ahora, si tú frecuentamos. dijiste que concesionarios de momento no hay, esto requeriría inversión estatal. Claro, requeriría mecanismos distintos a la concesión, que pueden ser estatales vía fondos sectoriales o vía aportes de los gobiernos regionales u otros, u otras vías. Ahora, el Perdón, camino que ¿el estamos, gobierno ¿sí? regional tuyo ha hecho aportes a Emporcha o no? Directamente la ley lo prohíbe. ¿M? Claro. La ley 19.542 establece una prohibición a que nosotros como empresa podamos recibir recursos del fisco o de cualquiera de sus organismos. Y esa es justamente una de las iniciativas que nosotros estamos explorando. Ya se hizo un intento el año pasado en la discusión de la ley de presupuesto de gobiernos regionales que no prosperó, pero no prosperó porque faltaron más estudios y más análisis, no porque no exista voluntad. Y bueno, y el camino que estamos siguiendo, Atilo, yo te diría que son dos, como puertos del sur. Uno es, estamos siendo apoyados por Corfo para desarrollar un programa Transforma, que tiene como objetivo obtener una hoja de ruta que identifique todas las acciones que son necesarias para que los puertos puedan crecer y prestar servicios adecuados a las regiones. En esa hoja de ruta la idea es poder identificar acciones de carácter legislativo, reglamentario, de inversiones, de gestión, de coordinación y a partir de ahí poder hacer un trabajo más sistemático, digamos, y con una hoja de ruta clara. Esa hoja de ruta la queremos tener en el mes de junio de este año. Estamos en proceso de elaboración de los formularios y toda la parte administrativa que Corfo pide en esto. Estamos siendo, en este punto, estamos unidos con el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte va a ser el actor que va a presentar esto a la Corfo como mandante y nosotros, las tres empresas portuarias del Estado, vamos a ser los beneficiarios, digamos, entendiendo que es el Estado, los habitantes en definitiva los que se benefician. Ese es un camino y ese camino está ya con un cronograma bastante claro y como te digo, en el mes de junio deberíamos tener una hoja de ruta con todas las iniciativas, digamos, que son factibles de estudiar, analizar y ahí yo te voy a poder contar, ¿cierto?, de que a fines de año cuáles de esas se han ido desarrollando y cuáles son las iniciativas específicas. Y el segundo camino son cosas ya más de carácter operativo. ¿M? Nosotros como, por ejemplo, atendemos naves de conectividad que parten en un puerto y llegan al puerto del vecino. Queremos hacer coordinaciones más operativas, administrativas, como por ejemplo tener buenos sistemas de información integrados entre las tres empresas que puedan significar a un pasajero, por ejemplo, saber a qué hora llega la nave, o a un transportista, si su camión llegó o salió de tal lugar, etcétera. Entonces, esas son acciones que no dependen ni de una ley ni de un decreto, sino que depende de una, por decirlo simple, que no es simple, pero es una simple coordinación interna entre las tres empresas de hacer iniciativas concretas que tengan que ver con eso, con, por ejemplo, en el ámbito del personal, la capacitación de nuestro personal. Nosotros como empresa operamos directamente los muelles, en el caso de los tres, tenemos todo un ámbito de desarrollo de nuestro recurso humano distinto y por lo tanto hay acciones que sí podemos hacer en forma Oye, qué conjunta sin interesante necesidad lo que de... tú planteas, porque eso es lo que está en boga, incluso acá en la zona central. Varios ya han hablado de complementar a Valparaíso con San Antonio y no estar trabajando de manera separada, porque mira, pueden comprarte tecnología en conjunto y abaratan costos. Lo que tú señalas de capacitar en un mismo idioma a los operadores de los tres puertos y así sucesivamente gestiones que permitan trabajar todos unidos y aprovechar los recursos y la gestión misma. Exactamente. Y la experiencia de cada uno, que por separado puede tener un valor, pero al juntarlos se forma una sinergia en el cual todos ganan. ¿M? Ese es un poco el objetivo de esto. Oye, mira, antes de irnos, me gustaría, porque mencionamos, por ejemplo, estos recursos de el concentrado de zinc, algo tú me mencionaste, bueno, la industria acuícola que depende también de ustedes, y algo me dijiste también del potencial forestal. ¿Por qué no le cuenta al país el potencial económico que hay de los distintos recursos en esta zona?
Bueno, además de esos tres sectores económicos, nosotros también identificamos a la pesca como un sector distinto. Aquí existe una empresa pesquera hace muchos años que está trabajando y dando trabajo en la zona, en Chacabuco. Y esos serían, yo diría, los sectores, el turismo, lógicamente un sector productivo adicional. Y en el caso de la madera, ahí lo que existe es que en la región de Aysén existen bosques que ya fueron plantados hace muchos años y están maduros como para ser explotados. Entonces, ya tenemos el caso de una empresa de la octava región que compró una cierta cantidad de bosque y que lo está empezando a explotar y que quiere realizar el primer embarque en la historia, ese va a ser otro hito, ojalá que ocurra este año, de rollizos de maderas para exportación. Eso debiera ocurrir este año, el segundo semestre. Va a ser un poco la prueba de fuego, digamos, de cómo opera esto, y a partir de ahí poder empezar a hacer embarque durante varios años de estos primeros explotaciones forestales. Existen otras empresas gigantes, digamos, chilenas en materia maderera que también tienen bosques acá y que pueden seguir un poco el ejemplo de esta empresa que está empezando como pionera en el ámbito de la exportación de bosque vía marítima. Así que es un desafío distinto para nosotros. La exportación y el embarque de rollizo de madera es una cosa distinta a lo que tradicionalmente se ha hecho, requiere una expertise distinta. Ahí, por ejemplo, funciona un poco las coordinaciones porque en Puerto Montt se han hecho embarques de madera y nuestro personal está empezando a ir para saber, digamos, y conocer de qué forma los procedimientos y las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, este es un rubro productivo nuevo, tenemos bastante esperanza en que va a resultar, estamos no solamente esperando que resulte, sino que estamos haciendo todas las acciones desde el punto de vista del puerto que son necesarias para poder llevarlo adelante. Así que eso es un poco el panorama en relación con este punto. Bueno, Enrique, te agradezco especialmente por llevarnos a la zona austral que a veces parece invisible en este país. Todos están preocupados de la zona centro y mostrarnos todas estas potencialidades y por supuesto entregarte siempre nuestro apoyo, nuestros servicios comunicacionales para que puedan difundir esto y te ruego, te pido que cuando se produzcan estas novedades cuentes con nosotros para contarle al país acerca de cuando se inician los embarques de madera, cómo va a funcionar esto de los embarques mineros, todo el desarrollo del turismo y qué logran los tres puertos, a lo mejor iniciativas como para ampliar con Corfo los diques, no sé, manténnos bien informados para informar al país. Perfecto, Tilio. Con todo gusto, nuevamente agradecerte por la entrevista. Siempre a disposición acá en Puerto Chacabuco. La empresa está funcionando con nuevos bríos. Tenemos desafíos muy importantes. Tenemos un equipo de ejecutivo, un equipo de trabajadores y trabajadoras comprometidos trabajando la región. Tenemos una región sumamente comprometida con su puerto, un gobierno regional comprometido con las cosas que hacemos y dispuesto a colaborar en lo que se puede. Así que gracias por el contacto y como siempre a disposición, Atilio. Muchas gracias, Enrique, y bueno, hasta la próxima, esperando con ansiedad estas novedades que hagan que nuestro país no llegue solamente hasta Puerto Montt, sino que se potencie toda esta zona que, bueno, siempre yo cuando estudiaba este auge de los países nórdicos como Noruega, Suecia, y un día me di cuenta que están ubicados en la misma latitud que Punta Arenas. Así es. Si uno viera entre la Mm, Antártida y Arica, la mitad de Chile estaría ahí en Cabo Froward. Es decir, sí, que ustedes no están al sur, sino que al norte del progreso. Y mira cómo somos tan ignorantes de todos estos temas que tú nos cuentas. Así que te reitero mis agradecimientos y te deseo el mayor éxito para ti y todo tu equipo. muchas gracias, Atilio. Muchas gracias y a tu disposición cuando quieras.